Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 4 que les estará hablando sobre cardiopatía isquémica. Este grupo está compuesto por Christopher Seville, Stephanie Carolina, Miriam Carolina Mateo, Natalia López y su servidora Marielena Lorenzo. Estaremos hablando de la circulación coronaria, aterosclerosis, definición y clasificación de isquemia, necrosis y angina de pecho, síndrome coronario crónico, síndrome coronario agudo, sin elevación del segmento ST y con elevación del segmento ST. Antes de irnos al primer tema, que es circulación coronaria, vamos primero a hablar de lo que es la cardiopatía isquémica, una pequeña introducción de esta. ¿Qué pasa? Cardiopatía isquémica se puede definir como la enfermedad producida como consecuencia de las alteraciones fisiopatológicas secundarias a la aparición de un desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno al músculo cardíaco. La causa más frecuente de la cardiopatía isquémica es la enfermedad aterosclerótica de las arterias coronarias epicárdicas. En los países desarrollados, la cardiopatía isquémica representa la primera causa de muertes en varones por encima de los 45 años, por encima de 65 años. Como queda claro en la definición, la causa más frecuente de isquemia miocárdica es la reducción del flujo sanguíneo de las arterias coronarias. De aquí viene mi tema, que es la circulación coronaria. La coronaria hace referencia al sistema de arterias y venas que irrigan al miocardio. Este sistema incluye las arterias coronarias derecha e izquierda. Estas se originan en la aorta y distribuyen la sangre oxigenada a las distintas regiones del corazón. La circulación coronaria es vital para mantener el funcionamiento adecuado del corazón, ya que cualquier alteración en este sistema puede resultar en insuficiencia del oxígeno en el miocardio, lo que lleva a isquemia miocárdica. Aquí les tengo dos imágenes, una de qué es cómo las arterias irrigan al corazón y también en la segunda, cómo estas salen de la aorta. Las arterias coronarias se dividen en dos, en izquierda y derecha. La arteria coronaria izquierda se divide en dos ramas principales, que da ramo ascendente anterior y la circunfleja, que suministran sangre a la mayor parte del ventrículo izquierdo y una parte del ventrículo derecho. Ya la derecha se encarga de irrigar el derecho y una porción del ventrículo izquierdo, además de la aurícula derecha y el nodo sinoauricular, perdón. También tenemos a la coronaria, que esta es a través de las arteriolas y capilares, que es crucial para la entrega de oxígeno y nutrientes a las células del miocardio. Las venas coronarias, que drenan la sangre desoxigenada del miocardio y la llevan a la aurícula derecha a través del seno coronario. En la circulación coronaria manejan una presión en la media está la coronaria izquierda, que es de 80 a 120 milímetros de mercurio, similar a la presión aórtica, y en la derecha un poco menor, ya que irriga el ventrículo derecho, que tiene menos metabólica. El flujo predominante es en la diástole, ya que durante la cis del ventrículo izquierdo comprime los vasos coronarios, reduciendo el flujo sanguíneo. Y en la diástole, cuando el ventrículo se relaja, las arterias coronarias pueden llenarse. Ya para terminar, un mapa conceptual que resume lo que he dicho básicamente. La circulación coronaria, que tiene la función de aportar nutrientes y oxígeno y recoger dióxido de carbono y todo esto va al miocardio. Esta se forma por las arterias coronarias derecha e izquierda y las venas coronarias, que drenan principalmente en el seno coronario. Y cuando estas arterias se obstruyen, pueden causar trombosis coronaria, embolismo coronario o aún más grave, angina de pecho o infarto del miocardio. Ya les dejo con mi compañero, que les estará hablando de aterosclerosis.
Bien, muy buenas tardes. Me confirman si se escucha y se ve. Buenas. Sí, Bien, mi nombre es Christopher Seville, como ya ustedes mencionaron, y en esta ocasión estaré hablando sobre la aterosclerosis. Primeramente, vemos que la aterosclerosis se describe como eh, un proceso patológico clave en la cardiopatía isquémica. Y nosotros debemos de saber que la aterosclerosis es una enfermedad progresiva caracterizada por la formación de placas en la pared de las arterias. Vemos que esto está compuesto por lípidos. Ahí vamos a encontrar células inflamatorias y tejido fibroso. Vemos que esto se desarrolla a lo largo de los años y puede llevar a la obstrucción del flujo sanguíneo. Pásala, por favor. Pásala. Bien. Vemos que es un punto muy importante. Vemos que, no, así, la que estaba anterior. La que estaba. Bien, vemos que se observa también las placas ateroscleróticas aparecen de presencia de sitios de mayor turbulencia del flujo coronario. Vemos que esto va a dar referencia como las ramificaciones de las arterias epicálicas. Vemos si la estenosis disminuye a la mitad del diámetro de una arteria, esto va a limitar la capacidad de aumentar el flujo para cubrir la mayor necesidad de oxígeno. Pásala. Bien, ahora debemos de hablar de aterosclerosis, debemos de saber cuáles son los factores claves que pueden llevar a padecer de esta enfermedad. Vemos que en los factores clave que vamos a ver, vamos a tener ahí acumulación de LDL, oxidación LDL, inflamación y respuesta inmune, y proliferación del músculo liso y calcificación y formación de trombo. En lo que es la acumulación de LDL, que es la proteína de baja densidad, ahí lo que va a suceder es un exceso del colesterol, que esto se va a depositar en la íntima arterial. Y cuando ya estamos hablando de la oxidación de LDL, ahí lo que va a pasar es que LDL se va a estar oxidado como un agente dañino y va a activar una respuesta inmune. En lo que es la inflamación y respuesta inmune, el macrófago va a intentar eliminar el LDL oxidado y va a formar células espumosas, contribuyendo a la formación de las placas ateromatosas. Y ya hablando de la proliferación del músculo liso, vamos a ver que el endotelio dañado va a estimular la proliferación celular y esto va a aumentar aún más el grosor de la pared arterial. Y en la calcificación y formación de trombos, ahí lo que va a pasar es que en la etapa avanzada la placa se va a calcificar y puede romperse. Y eso es lo que va a desencadenar la formación de coágulos que obstruyen eso va a formar coágulos que va a formar el flujo sanguíneo. Pásalo. Bien, en lo que es la manifestación clínica, vamos a obtener ahí lo que es angina de pecho, que esto es un dolor opresivo en retroesternal. También esto es cuando la obstrucción es parcial. Vamos a ver que ahí el corazón va a sufrir una isquemia sin infarto. Y también vamos a ver infarto de miocardio, que eso es si una placa se rompe y forma un trombo, puede bloquear completamente el flujo sanguíneo, causando necrosis del tejido cardíaco. También ahí va a haber una claudificación intermitente, que eso va a provocar dolor en la pantorrilla, también va a provocar disnea y fatiga en lo que es la manifestación clínica. También la aterosclerosis ahí va a reducir el flujo sanguíneo del miocardio, causando angina de pecho, como ya le mencioné, y eso va a provocar que el corazón sufra una isquemia sin infarto. Pasa. Bien, también nosotros debemos de conocer cuáles son los factores de riesgo que pueden producir la aterosclerosis y por eso nosotros vamos a clasificar lo que es
factor de riesgo modificable y factor de riesgo no modificable. En lo que es factor de riesgo modificable, vamos a ver que el paciente va a padecer de hipertensión, dislipidemia, que eso es colesterol alto, también diabetes, tabaquismo, obesidad, sedentarismo. Todos estos factores modificables son los que contribuyen a que el paciente pueda padecer de esta enfermedad. Pásala. Bien, también en cuanto a los factores de riesgo no modificables, vamos a ver la edad, vamos a ver el sexo y también el historial familiar y genético. En lo que es la edad, vemos que ahí el riesgo aumenta con la edad debido a la acumulación progresiva de daños que padecen las arterias. Vemos que a partir de los 40, 50 años, la incidencia de la enfermedad cardiovascular se eleva significativamente. En cuanto a lo que es el sexo, vemos que los hombres tienen mayor riesgo de padecer esta enfermedad, porque en mujeres el riesgo aumenta después de la menopausia, porque esto pasa debido a la reducción de estrógeno, que tienen efecto de protector sobre las arterias. En lo que es la historia familiar y genética, esto va a tener, ¿cómo le explico? Esto para que usted me entienda. Tener un familiar directo con esta enfermedad cardiovascular prematura antes de los 55 años en hombres y de 65 años y en mujeres aumenta aún más el riesgo de padecer esta enfermedad. Pasa. Bien, nosotros también debemos de saber y debemos de tener claro lo que es el tratamiento. Y por ende, vamos a clasificar el tratamiento en dos fases, en lo que es el cambio del estilo de vida y también el tratamiento farmacológico. En el cambio de estilo de vida, debemos de llevar una dieta saludable, hacer ejercicio, dejar de fumar y control de peso. En lo que es la dieta saludable, debemos de mantener la dieta, lo que es baja en grasas saturadas, colesterol, sodio. Se recomienda también el consumo de frutas, verduras, fibra y ácidos grasos. Lo que es el ejercicio físico, es bueno también al menos 150 minutos de actividad moderada por semana. Esto va a mejorar la circulación y va a reducir el colesterol. En lo que es dejar de fumar, el tabaco acelera la formación de placas y aumenta el riesgo cardiovascular. Esto pasa debido a que cuando fumamos hay agentes tóxicos que pueden dañar las arterias. En lo que es el control de peso, es bueno mantener un índice de masa corporal saludable, que esto reduce la carga sobre el sistema cardiovascular. Pásalo. En lo que es el tratamiento farmacológico, ahí lo que el paciente se va a tratar mediante estaminas. Por ejemplo, ahí estará la atorvastatina, rosuvastatina, que esto reduce los niveles del colesterol LDL y estabilizan la placa. También se va a utilizar antiagregantes plaquetarios, que eso es lo que es la aspirina y clopidogrel. Esto disminuye el riesgo de formación de trombos. Y por último, también se utilizarán betabloqueantes, que esto controlan la presión arterial y reducen el estrés del corazón. Esto es cuanto al tratamiento de esta enfermedad. Siguiente. Muchas gracias. Buenas noches, perdón, buenas tardes. Mi nombre es Stephanie Pérez y yo le estaré hablando sobre lo que es la isquemia y la necrosis. Bueno, la isquemia no es más que la reducción del flujo sanguíneo en los tejidos del cuerpo humano. Lo que esto va a provocar es la disminución de la cantidad de oxígenos y nutrientes en la zona afectada. Si faltan estos dos elementos fundamentales de las células, la consecuencia sobre los tejidos y los órganos afectados pueden ser muy graves, llegando en ocasiones a lo que es la necropsia. La causa de la isquemia puede ser muy diversa, como la arteriosclerosis, que es el estrechamiento de los vasos sanguíneos, también la presencia de un coágulo o la compresión de los vasos, ya sea por hinchazón o por tumores. En función a la duración de esta,
interrupción del flujo sanguíneo, así como el tipo de órgano o tejido afectado, va a depender la gravedad de la situación. Algunas isquemias pueden ser una situación temporal irreversible, mientras que otras generan daño permanente. Entre los tipos de isquemia, pásala por favor. Tenemos lo que es la aguda y la crónica. La isquemia aguda, esta va a ocurrir de manera repentina y por lo general es debido a un evento abrupto, como la formación de un coágulo sanguíneo o una embolia. Esta condición puede ser extremadamente peligrosa y requiere atención médica inmediata, mientras que la isquemia crónica se desarrolla de una forma gradual y suele ser un proceso prolongado como el estrechamiento de los vasos sanguíneos, aunque es posible que no cause síntomas evidentes en sus etapas iniciales, pero con el tiempo puede resultar en complicaciones serias como son las úlceras de la piel, la gangrena o insuficiencia cardíaca. Siguiente, por favor. Ahora le estaré hablando sobre lo que es la necrosis. Bueno, la necrosis, a diferencia de la apoptosis, que es una muerte programada y controlada de muerte celular, la necrosis no está regulada y suele ser provocada por inflamación y más daño tisular. Comprende la necrosis, es un término médico que se describe la muerte prematura de la célula en un tejido vivo. Esta afección puede surgir por diversas causas, entre ellas traumatismos, infecciones, toxinas o isquemia, que, como dije anteriormente, es el flujo sanguíneo restringido. Siguiente, por favor. Entre los diferentes tipos de necrosis podemos ver lo que es la coagulativa. Este es el tipo más común y generalmente es causada por isquemia. El tejido afectado se vuelve firme y opaco. Se observan a menudo en infarto de miocardio o ataque cardíaco. Ahí lo podemos observar en la primera imagen. Mientras que la necrosis licuefactiva, este tipo se produce cuando las enzimas decomponen lo que son las células muertas, lo que da lugar a una masa líquida que se asocia comúnmente con infecciones bacterianas y puede producirse en el cerebro después de un accidente cerebrovascular. Mientras que la necropsia gaseosa, que se caracteriza por un aspecto similar al queso, se observa a menudo en la tuberculosis. El tejido muerto tiene un aspecto blando y blanco similar al requesón, como podemos observar en la imagen de un pulmón que tiene necropsia gaseosa. Mientras que la necropsia grasa, esto implica la destrucción de las células grasas, a menudo debido a un traumatismo o a una pancreatitis. La zona afectada lo que va a adquirir un aspecto blanquecino debido a la formación de depósitos de calcio, como podemos observar en la imagen que puse de una mama. Mientras que la necrosis fibronoide se observa con frecuencia en reacciones inmunitarias que afectan a los vasos sanguíneos. Esto va a producir la acumulación de complejos inmunitarios y fibrina. Esto lo que hace es que la piel adquiera un color rosa brillante al observarla al microscopio. Hasta aquí mi parte, lo dejo con mi compañero. Muy buenas tardes, mi nombre es Miriam Carolina Mateo y les voy a estar hablando acerca del síndrome coronario crónico, el cual se puede definir como aquellos cuya base es una alteración estructural o funcional de las arterias coronarias, es decir, principalmente debido a placas de ateroma o problemas en la microcirculación. Este se caracteriza por un lento curso evolutivo de años, pudiendo presentar periodos de inestabilidad conocidos como síndromes coronarios agudos, los cuales principalmente por rotura de placa de ateroma y posterior trombosis arterial sobre la placa. Dentro de los síndromes coronarios crónicos, vamos a estar, podemos clasificar lo que es la angina estable y la angina de Prinzmetal. Próxima, por favor. Entonces,
La angina de pecho estable, este es el dolor precordial que tiene características de isquemia miocárdica. La causa más frecuente de la angina de pecho es la arteriosclerosis coronaria, lo cual a su vez esta es la manifestación más frecuente de la cardiopatía isquémica. En general se calcula que cuando una isquemia ocurre en el ejercicio, la luz vascular está obstruida en un 70%, mientras cuando esta ocurre en reposo, se puede decir que esta obstrucción va a superar lo que es el 80 al 90%. Entre sus manifestaciones clínicas está el dolor opresivo retroesternal, el cual este se va a irradiar al cuello, al brazo izquierdo y a la mandíbula o la zona interescapular, y cual este generalmente se va a acompañar de cortejo vegetativo, es decir, de náuseas, vómitos y sudoración fría. Cabe destacar que también se debe hacer un diagnóstico diferencial de angina de pecho, ya que hay diferentes patologías que pueden tener similitud con estos síntomas, como son las de causas cardiovasculares, las cuales podemos citar la tromboembolia pulmonar, la hipertensión arterial pulmonar, la pericarditis o la diserción aórtica. Y entre las causas no cardiovasculares está el reflujo gastroesofágico, el espasmo gastroesofágico, el síndrome de Tiersen, la costocondritis external, cólicos biliares, entre otros. Entonces, para que un dolor torácico se considere típico de angina, además de cumplir con las manifestaciones clínicas mencionadas anteriormente, estos deben desencadenarse tras el ejercicio o estrés emocional, y este dolor debe aliviarse con el reposo o con nitroglicerina sublingual, ya que si este no cumple con estas características, se puede considerar como un dolor torácico atípico. Además, para que se caracterice como una angina de pecho estable, este debe presentar las mismas características, es decir, la duración, la intensidad y el nivel de esfuerzo con el que se desencadenan los síntomas, además de llevar sin cambios más de un mes, y que la duración del dolor suele ser inferior de 10 a 20 minutos. Próxima, por favor. En el diagnóstico de la angina de pecho estable es clínico, lo cual siendo una historia típica diagnóstica, la mejoría del dolor se da con los nitratos, lo cual va a orientar a angina, y si se mejora con antiácidos, va a dar una patología péptica, o con el aumento con los movimientos, con la presión, va a dar una patología osteomuscular. También ayudan en la evaluación, pero no son determinantes en el diagnóstico. Por ejemplo, el espasmo esofágico también se alivia con nitratos. La exploración física de esta suele ser normal, pero pueden hallarse datos inespecíficos como soplos de insuficiencia mitral por disfunción transitoria de los músculos papilares, es decir, por isquemia, y se escuchará en el tercer ruido o en el cuarto ruido, además de una taquicardia. También en pacientes con dudosa historia clínica, que no permite un diagnóstico claro, se le va a solicitar una prueba de detención de isquemia no invasiva con fines diagnósticos, donde cual, si son negativos, esta va a permitir descartar una isquemia miocárdica, pero si son positivas, esta va a confirmar el diagnóstico de angina estable. Además de eso, se van a hacer pruebas complementarias como el electrocardiograma de reposo, lo cual este suele ser normal entre los episodios, y durante un ataque puede haber una depresión del segmento ST y la onda T puede aparecer invertida.
También un electrocardiograma de esfuerzo, lo cual es útil para confirmar el diagnóstico y determinar la extensión de la arteriopatía coronaria. Se realiza un registro continuo del electrocardiograma mientras los pacientes realizan un protocolo de esfuerzo estandarizado sobre una cinta de correr hasta provocar una isquemia miocárdica que se determina por una depresión de ST mayor de 1 milímetro o por la aparición del dolor torácico. También la gammagrafía de perfusión miocárdica, una angiografía con TC y una angiografía coronaria. Próxima, por favor. En el manejo, en el tratamiento, este va a realizar de forma ambulatoria en los pacientes con angina de pecho. Se va a realizar una estratificación de riesgo de presentar en un futuro un evento coronario agudo. Pero los pacientes con características de alto riesgo, es decir, angina refractaria al tratamiento médico, disfunción ventricular o datos de alto riesgo en pruebas de detención de isquemia, se someterán a coronariografía diagnóstica con vista a revascularizar la estenosis coronaria que sean severas. El tratamiento preventivo para mejorar el pronóstico se va a basar mediante antiagregantes como el ácido, la aspirina, y si hay intolerancia, eh, el clopidogrel. También las estatinas, por si las LDL se encuentran por encima de lo que es el 70 miligramos sobre decilitro. En el tratamiento agudo de la angina de pecho, se va a utilizar lo que son nitratos orgánicos como la nitroglicerina sublingual. En el caso, para tratarla en caso agudo, vamos a utilizar los calcioantagonistas, donde cabe mencionar al ninfedipino, el verapamilo y el diltiazem. Ay, eso mismo. Y los beta bloqueantes como el altenolol, el metapronol, el nicoradil y la ibadrina, si hay intolerancia a los beta bloqueantes. Próxima, por favor. También el tratamiento de la angina de pecho, además de farmacológica, también va a ser un tratamiento intervencionista, donde lo podemos dividir en intervención percutánea, donde donde vamos a tener lo que es la angioplastía con balón y la endoprótesis metálica o STEM. Y en el injerto de derivación arterial coronaria, que en este procedimiento se van a utilizar venas y arterias autólogas del propio paciente para puntear la estenosis de las arterias coronarias. Próxima, por favor. Como continuaba diciendo, es una forma rara de la enfermedad de las arterias coronarias en la que el dolor anginoso está provocado por el espasmo espontáneo de la arteria coronaria. Se caracteriza por una elevación transitoria de los segmentos ST en el electrocardiograma, y esta suele aparecer cuando una persona está descansando. Normalmente entre medianoche y la madrugada, en dichos episodios hay riesgo de arritmias ventriculares. Próxima, por favor. Este tipo de angina aparece típicamente en jóvenes y esos episodios son de predominio nocturno y de aparición brusca. Este vasoespasmo puede producirse en una arteria sana o cerca de una placa de ateroma. Entre su etiología, o sea, sus causas, estas pueden deberse al clima frío, a estrés, tabaquismo y al consumo de drogas, especialmente la cocaína. Próxima, por favor. El diagnóstico es clínico y a través del cuadro característico y mediante coronariografía
que descarte estenosis coronaria severa, o durante el cateterismo puede realizarse lo que es el test de la ergonovina, que es la provocación de vasoespasmo para confirmar el diagnóstico. También la angiografía coronaria, ecoestrel con dobutamina, entre otros. En el tratamiento, en el tratamiento es crónico es médico y consiste en calcioantagonistas adicionando nitratos si no se controla la clínica. Y en este tipo de angina se deben evitar lo que es los beta bloqueantes, ya que estas pueden inducir el espasmos coronarios. Y hasta aquí mi exposición y la persona que continúa. Buenas tardes, mi nombre es Natalia López y yo estaría explicando lo que sería el síndrome coronario agudo. Siguiente. El síndrome coronario agudo no es más que el resultado de la obstrucción aguda de una de las arterias coronarias y dependiendo su localización vamos a tener diferentes clasificaciones o ello va a derivar tres enfermedades. Siguiente. Eh, En su clasificación vamos a tener a la angina inestable, vamos a tener el infarto al miocardio con el segmento ST elevado y sin el segmento ST elevado. Siguiente. Sí, ok. En la angina inestable, esta no es más que el resultado de la obstrucción aguda de la arteria coronaria, pero no llega a infarto. Entonces, esto vamos a tener diferentes síntomas, incluyendo náuseas, vómitos, dolor torácico, disnea, entre otros. Siguiente. Bueno, pues vamos a continuar con las causas de esta, donde vamos a tener la más frecuente, que sería un trombo agudo a la arteria esclerótica, a la arteria coronaria que está esclerótica. La causa menos frecuente sería ya embolia a la arteria coronaria, espasmo coronario y diseminación espontánea de las arterias coronarias. Siguiente. Entre sus signos y síntomas vamos a encontrar al dolor torácico y que va a estar irradiado. Vamos a ver disnea, diaforesis, náuseas, vómitos, palpitaciones, mareo o síncope. Siguiente. Para diagnosticar a esta, vamos a necesitar EKG seriados. Vamos a tener también una medición de los marcadores cardíacos, una angiografía coronaria que va a ser de manera inmediata para pacientes complicados, donde vemos el dolor torácico presente, hipotensión, arritmias inestables, entre otros. También vamos a hacer la angiografía tardía, pero ya sería en paciente estable y que no sea mayor a 24 o 48 horas. Siguiente. En el tratamiento vamos a ver un tratamiento prehospitalario donde se le dará oxigenación, aspirina, nitratos y algún otro medicamento, además de enviar un centro que sea adecuado para este caso. También vamos a tener un tratamiento farmacológico con agentes antiplaquetarios, fármacos antianginosos, anticoagulantes, entre otros. En la angiografía ya sería para evaluar lo que es la arteria coronaria y vamos a tener una terapia de reperfusión. También este paciente va a necesitar rehabilitación después de la de alta. Siguiente. En infarto, el siguiente tema es infarto agudo al miocardio. En este no es más que la necrosis miocárdica que se produce como resultado de la obstrucción aguda de una arteria coronaria. También vamos a ver síntomas como vimos en la angina inestable. Siguiente.
Dependiendo su etiología, vamos a tener 5 tipos, donde el tipo 1 va a ser un infarto espontáneo causado por una isquemia debido a un evento coronario. El tipo 2 sería una isquemia debido al aumento de demanda de oxígeno o disminución de la oferta. En el tipo 3 va a estar relacionado con la muerte súbita, inesperada inesperada de causa cardíaca. En el 4 va a estar asociado, el 4A, asociado a intervención coronaria percutánea. En el 4B vamos a tener eso asociado a trombosis documentada como prótesis endovascular. Y el último, que sería el tipo 5, estaría asociado a cirugía revascularización miocárdica. Siguiente. Ya el infarto se va a dividir sin elevación ST y con elevación ST. Sin elevación ST vamos a tener un infarto miocárdico subendocárdico. Va a estar representado por la necrosis miocárdica, reflejada a través de los marcadores cardíacos en la sangre, con el incremento de la concentración de tropina L o tropina T. Y también vamos a tener la CKMB aumentada, pero sin elevación aguda del segmento ST. Se puede encontrar unos pequeños cambios donde va a haber un infra del nivel de este segmento o inversión de la onda T o ambas. Siguiente. Bueno, ya con elevación a ST, este es el infarto miocardio con de supradesnivel del segmento ST y es transmural. Es una necrosis miocárdica que está asociado al cambio en el EKG como el supradesnivel de este segmento y que se revierte rápidamente cuando se administra nitroglicerina, atropina 1 o tropina T y CKM cuando están elevados. Siguiente. Entre esos signos y síntomas vamos a ver un dolor torácico opresivo, intenso, prolongado y no va a haber alivio. También se va a irradiar del brazo izquierdo a la mandíbula, espalda o hombro. Vamos a tener disnea, diaforesis, náuseas, vómitos, síncope, debilidad y fatiga y sensación de muerte inminente. Siguiente. Vamos a ver la piel pálida, fría y sudorosa. Vamos a ver cianosis, pulso filiformes, tensión arterial variable, soplos sistólicos apicales suaves. Vamos a tener roce pericárdico y signo de Kurzmull o algo así. En el infarto al ventrículo derecho. Siguiente. Para su diagnóstico, al igual que en la angina, vamos a tener una serie de EKG, las mediciones de los biométricos cardíacos, también angiografía inmediata. Vamos a tener la tardía ya que sería igual que la angina inestable. Siguiente. Para su tratamiento, la 3. Para su tratamiento vamos a tener oxígeno, aspirina, nitrato, eso sería el prehospitalario. Realmente este paciente debe ir a un centro médico que sea adecuado para su situación y en el tratamiento farmacológico, al igual que en la angina, vamos a tener agentes antiplaquetarios, fármacos anticoagulantes, antianginosos y vamos a tener la terapia también de reperfusión en esta, al igual que la rehabilitación después de la de alta. Este fue todo nuestro tema. Espero que le haya dejado un gran aprendizaje y esto fue todo. Muchas gracias.